Amigas y amigos de All In Sports, qué gusto saludarlos. Su amigo Juan Pablo Simón en su canal All In Sports para platicar de las secuelas todavía de la consecución de la hazaña de los 14 Roland Garros conseguidos por Rafael Nadal 2022 en París. Definitivamente, como lo comentamos durante la semana, estamos ante una de las gestas deportivas, posiblemente la más importante de toda la historia. Yo creo que ya se codea, por lo menos, con las más importantes de toda la historia. Por eso he decidido hacer un compendio, un recuento de lo que a mi investigación, a mi gusto, a mis sensaciones, a lo que también he vivido, para mí son los récords, las marcas más alucinantes en el mundo del deporte y que sin duda siguen trascendiendo a pesar del tiempo. Unas incluso tienen más de 70 años de haberse generado, pero sin duda seguimos viviendo una etapa, los últimos 100 años en los deportes fantástica, ¿no? Y conforme se acelera el tiempo, cada vez es mejor, aunque algunos que vivan en la nostalgia digan lo contrario. La verdad es que los últimos 30 años no hemos parado de vivir una fantasía deportiva para todos los que somos amantes a los deportes. Por eso aquí está este recuento de lo que para mí han sido los momentos deportivos más impactantes, esas marcas alucinantes, esos récords que hoy en día parecen imposibles. Pero en el deporte, no hay absolutamente nada imposible. Todo, absolutamente todo se puede superar. Y aquí, bueno, mientras estemos, vamos a estarlo compartiendo y disfrutando. Mientras tanto, aquí está mi top de los momentos, las hazañas más increíbles en la historia del deporte. Son ya 8 finales en las que el Real Madrid no pierde en Champions League. Es impresionante, desde aquella final en el 81 ante Liverpool, en la que caen. De hecho, los que dicen que vieron aquel partido de forma medio injusta en los últimos minutos del partido, desde entonces el Real Madrid a final que llega de la Champions League, final que gana. Es impresionante, es alucinante, es un ejemplo como institución y es por eso que es la única institución, el único club que está en este conteo. Pero esta marca es impresionante. Además, ¿sabían ustedes que en 17 finales solo ha perdido 3? Y Rafael Nadal, hablando del famosísimo 14-14 en All In Sports, ha jugado 17 Roland Garros y ha ganado 14. Invicto en 14 finales. Eso es tremendo, eso es historia, eso es compartir el ADN. Por eso teníamos que mencionar al Real Madrid. Si bien la sombra de Ayrton Senna pesa sobre ambos corredores de Fórmula 1, la realidad es que Michael Schumacher y Lewis Hamilton, el británico y el alemán, son hoy por hoy los máximos ganadores de Fórmula 1. La historia es así, definir al GOAT es así. ¿Quién gana más? Son cifras, son números. Es cierto que la leyenda de Senna ahí está, parece perpetua, y no importa cuántos títulos ganen, esa sigue estando ahí. Pero Schumacher y Lewis Hamilton marcaron 2 épocas impresionantes en los últimos 20 años del automovilismo, y por eso aquí están en nuestro conteo como 2 de los máximos ganadores de Fórmula 1, con 7 títulos. El señor Hamilton sigue todavía en búsqueda de un octavo, complicado. Mientras tanto, Schumacher luchando ahí, una dura batalla, la más complicada de sus carreras. La posición del pitcher en el béisbol es una de las posiciones en el deporte más complicadas que existen. Lanzar la pelota para evitar que el bateador la mande de jonrón o se envase es tremendamente complicada. Mantener la concentración, mantener constancia en los lanzamientos, fuerza, potencia, precisión, dirección, es realmente complicado. Así como también batear, el arte del bateo en el béisbol es una de las situaciones en el deporte más complicadas que existen. Batear un jonrón es realmente un
hecho extraordinario dentro de los deportes. Y por eso es que hemos puesto este récord de Nolan Ryan y sus 5,714 ponches. Tremendo, tremendo y alucinante. 1,000 ponches más que su más cercano perseguidor. Ponches son 3 strikes y lo que representa un out para su equipo. Es una de las marcas más impresionantes y alucinantes en el deporte. Ahí está la distancia que tiene con Randy Johnson. Lo logró en 27 temporadas Nolan Ryan, jugando para los Mets, jugando también para los Rangers, jugando para el conjunto de los Angels y también para el conjunto de los Astros. Una carrera realmente impresionante, ganó un título de Serie Mundial. Nolan Ryan definitivamente uno de los mejores pitchers en la historia del béisbol de las Grandes Ligas y quien con este récord, esta marca, se coloca aquí dentro de este listado de las hazañas más grandes en la historia del deporte. Cuando hablas de que un récord se ha mantenido vigente por más de 75 años, es que estamos hablando verdaderamente de un récord impresionante. Se llama Just Fontaine y es el máximo goleador en una sola Copa del Mundo. Sucedió en Suecia en 1958 y es francés. El señor Fontaine anotó 13 goles en aquel Mundial de Suecia 1958, situación que lo coloca como el máximo anotador en la historia de las Copas del Mundo, hablando obviamente de una edición. Miren, y para que ustedes vean lo complicado que es lo que hizo Just Fontaine. 13 goles en una Copa del Mundo. Después, solamente Greg Müller en México 70, apenas en el primer mundial transmitido a color, logró anotar 10 tantos. Luego nadie ha superado la marca de los 10 goles. Y eso que estamos hablando de que después vinieron épocas con goleadores sagrados. Maradona, Hugo Sánchez, Romario, Ronaldo, Messi, y nadie ha logrado superar los 10 goles en una Copa del Mundo. El que más tuvo en los últimos, fíjense, Ronaldo con 8 goles en una Copa del Mundo. Es realmente impresionante. El último campeón goleador en un mundial fue Harry Kane, el inglés, con tan solo 6 tantos. Eso te habla de la jerarquía de esta marca impresionante y de lo difícil que es anotar goles en una Copa del Mundo. Pues ahí está el francés Just Fontaine como otro de los grandes creadores de hazañas dentro de este maravilloso mundo de los deportes. Hay mucha gente que le cuesta trabajo entender la dimensión de la grandeza del señor Hugo Sánchez Márquez, el mejor futbolista mexicano que ha existido en México y que brilló en el Real Madrid con una luz muy propia. Evidentemente, después llegaron Cristiano Ronaldo y Lionel Messi y sus récords casi todos fueron pulverizados por la pulga y por CR7. Pero hubo un récord que sobrevivió y que sigue dando hoy a Hugo Sánchez ese tinte de épico, de hazaña. Aquellos 38 goles que anotó en la temporada 89-90 y en su último, en el quinto Pichichi, después de haber ganado 4 de forma consecutiva, ¡Ojo! Ganó 4 Pichichis de forma consecutiva el mexicano en la Liga Española. Sí, y el último lo hizo con 38 goles y todos de un solo toque. Un remate, chilena, palomita, de primera intención. Ese es un récord, señoras y señores, que yo creo que el día de hoy es prácticamente imposible de batir en las ligas más importantes de Europa. Por eso es que tenemos que reconocerlo. Ahí está esa maravillosa imagen de la chilena al Logroñés. Ya luego vino la chilena de CR7 contra la Juventus y la de Bale contra el Liverpool. Pero antes fue un mexicano y fue Hugo Sánchez quien fue el rey de Europa en los 80s. Fue de hecho el futbolista que más goles anotó en toda la década de los 80s. Lo de Hugo Sánchez es para guardarlo en uno de nuestros mejores baúles de los recuerdos. Dentro del mundo del tenis, uno de los récords que todo mundo quiere y todo mundo desea es el del Golden Grand Slam. El único ser en este mundo que lo ha logrado es la tenista alemana Steffi Graf, quien lo logró en 1988
tras ganar el oro olímpico en la final de los Juegos Olímpicos de Seúl, a nuestra queridísima Gaby Sabatini, por cierto, quien se llevó la plata. Pero bueno, la alemana es el único hombre o mujer que ha conseguido llevarse el trofeo completo de un año calendario, que son los 4 Grand Slams. Recordemos que la alemana ha ganado 4 abiertos de Australia, ha ganado 6 Roland Garros, 7 Wimbledons y 5 abiertos de los Estados Unidos. 107 títulos en total ganó Steffi Graf en toda su carrera y sin duda alguna 1988 ahí queda como el mejor año de su vida. Iga Swiatek tiene ya 35 triunfos en el ATP, en la WTA de forma consecutiva. Igualó a Venus Williams, está a 1 de Mónica Seles, a 2 de Martina Hingis, lejos todavía de los 55 de Chris Evert, de los 57 de Margaret Court y un poquito más lejos de los 66 de la mismísima Steffi Graf, pero más lejos aún de los 74 de la maravillosa Martina Navratilova. Llegará, alcanzará esta cifra extraordinaria, es otro de los grandes récords del mundo de la WTA y aquí lo estaremos viviendo. Simone Biles es una de nuestras consentidas, pues no solo es atleta, es un ejemplo a seguir como ciudadana, como valiente, como una persona que no le da miedo enfrentar los retos más complicados, va tras ellos y los supera. 19 títulos del mundo, 25 medallas en mundiales de gimnasia, la colocan como la gimnasta más laureada en la historia. Son números tremendos para una atleta extraordinaria que ha sufrido muchísimo. Todo el mundo conocemos su historia, la de ella y la de muchísimas gimnastas norteamericanas que fueron abusadas por un monstruo y que a pesar de eso han logrado superar todo y se han convertido en verdaderos ejemplos a seguir. Simone Biles es sin duda una de esas deportistas que hay que tener siempre presentes cuando se habla de ejemplo, de dedicación, de superación. Es realmente extraordinaria, con una magia increíble y quien definitivamente tiene todos los blasones para convertirse en la segunda mujer en este conteo de las hazañas deportivas más increíbles en la historia del deporte. Cuando hablamos de Tom Brady, hablamos sin duda alguna de uno de los deportistas más underdogs en la historia del deporte. Casi nadie creía en él, siempre fue menospreciado. Llegó en el pick 199 de aquel draft épico en el que casi se queda sin tener una oportunidad vía draft para llegar a un equipo. Llegó con Mr. Kraft a los Patriots y le dijo: felicidades, acaban de hacer la mejor elección de su vida. Y vaya que sí tenía razón. No solamente los llevó a conquistar 6 títulos y a ponerlos a la par de los Steelers como los 2 equipos más ganadores en la historia de la NFL, sino que él solito ha ganado ya más títulos de Super Bowl que cualquier equipo en la NFL. Se fue a los Tampa Bay Buccaneers y también logró un título impresionante aplastando a Mahomes en aquel Super Bowl épico. Y así Tom Brady llegó a una cifra increíble de 7 Super Bowls de 10 disputados. Ojo, que de los 10 disputados, siempre hemos dicho, los 3 que perdió fueron de forma increíble y alucinante y no debió de haber perdido, con jugadas que uno no podría creer. En el deporte, pocas posiciones son tan complicadas como la del quarterback en un equipo de fútbol americano, donde la presión y donde la fuerza física es realmente algo complicado y donde Tom Brady lleva hoy a los 45 años siendo clave en su equipo y determinante para seguir soñando. Este tipo ha reinventado su deporte. Hoy tiene 45 años. Llegó a 10 Super Bowls. Todos decían que estaba gordo en esa imagen. Vaya risa de esos analistas, ¿no? Thomas Edward Patrick Brady, sin duda alguna, el hombre de los 7 anillos, uno de los deportistas más grandes de todos los tiempos.
Cuando hablamos de Mohamed Ali, no solo hablamos de un deportista, hablamos de uno de los 20 personajes más importantes para la revista Time en los Estados Unidos el siglo pasado. Es un referente de la lucha racial, es un referente de los pesos pesados, el único en haber conquistado en 3 ocasiones el campeonato lineal e indiscutible de los pesos pesados. Es realmente épico e impresionante lo logrado por este hombre, quien además dijo: a Vietnam yo no voy, y hazle como puedas, gobierno de Estados Unidos. Todo un rebelde sin causa, un hombre que en definitiva inspiró a generaciones y generaciones en que las cosas podían ser distintas. En definitiva, hablar de Mohamed Ali es hablar mucho más que un boxeador, es hablar de uno de los personajes más importantes en la historia del siglo pasado. Ahí está Mohamed Ali y Pelé en una imagen maravillosa. Además, fue el primero en conquistar 4 veces el título mundial de los pesados y además el de la Asociación Mundial de Boxeo. Cuando se habla de leyendas en el deporte, es imposible olvidarse de uno de los más grandes, Cassius Clay, Mohamed Ali. Uno de los íconos más importantes del olimpismo internacional es Nadia Comaneci. 14 años, 5 oros, 9 medallas en total en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976. Son la justa medida para una marca impresionante, para una niña que además logró la primera calificación perfecta en la gimnasia. Logró el 10 y con ello logró hipnotizar a todo un mundo que cayó rendido a sus pies. Nadie pudo estar ajeno al fenómeno de Nadia Comaneci, hoy rumana y estadounidense, que vive desde hace tiempo ahí y que, bueno, ha seguido ligada al deporte. Una de las atletas más impresionantes en la historia del olimpismo, también tuvo una buena carrera en mundiales, aunque nada que ver con el logro que obtuvo en los Juegos Olímpicos de 1976. Sin duda alguna, cuando se habla de hazañas, hay que hablar de esa niña de 14 años de edad que se impuso a todos los retos que representa enfrentar una competencia de ese tipo y ser la mejor de todas. Una de las historias más bellas en la historia del deporte. Cuando hablamos de J.C. Chávez, hablamos de uno de mis deportistas consentidos, el que me trae los mejores recuerdos de mi infancia y mi adolescencia, los mejores triunfos. 89 victorias de forma consecutiva. Tardó 89 peleas en perder el invicto. De 1980 al 2005, una carrera envidiable. 107 triunfos, con solo 6 derrotas y 2 empates. Esos son los números de uno de los mejores boxeadores en la historia y sin duda el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos. Estamos hablando de 37 peleas de título mundial con 29 defensas, las que tuvo el de Culiacán, Sinaloa. Uno de esos deportistas que iba a todas, así es como es ahora en su etapa de comentarista. Un agasajo siempre verlo defender con gallardía el orgullo mexicano. Por eso hasta un videojuego le hicieron. Cuando se habla de boxeo, cuando se habla de los mejores, es imposible no hablar de J.C. Chávez, uno de esos boxeadores que colapsaba el país entero, México se paralizaba cuando J.C. Chávez boxeaba. Por eso es que les digo que a mí me trae los mejores recuerdos de mi vida. Sin duda alguna, uno de los más grandes en este país y uno de los más grandes deportistas latinoamericanos de toda la historia, quien tiene por ahí uno de los récords, el segundo aforo más grande en la historia del boxeo, aquella pelea en el Estadio Azteca. Sin duda alguna, cuando se habla de J.C. Chávez, se habla de uno de los más grandes, un orgullo 100% nacional. Y ahora sí, llegamos a la etapa más ruda de este especial, el top 3. Usain Bolt,
el tercero en esta lista, 11 títulos del mundo, 11 oros en campeonatos del mundo. Quedan ahí ese triple oro, tanto en la edición del 2013 como del 2015. Estamos hablando de un hombre que ganó 8 títulos olímpicos y 11 títulos mundiales. Además, posee los récords de los 100 y los 200 metros planos del mundo, el hombre más rápido, el más carismático, y esta imagen que lo define al 100%, prácticamente riéndose de sus rivales, sacándoles una distancia impresionante para lo cortas que son esas carreras. Hablar de Usain Bolt es hablar del relámpago, es hablar de uno de los atletas más increíbles que han existido en la historia del deporte. Su legado al olimpismo es inmenso. Ahí están los títulos tanto de los 100 como los 200 metros planos. Son realmente marcas que van a tardar mucho tiempo en cambiar de dueño. Incluso quiso ser futbolista el grandioso de Usain Bolt. Obviamente no le alcanzó. Lo suyo era lo de correr. No importa lo lejos que estés de mí, te alcanzaré. Esa es la mentalidad con la que voy a llegar. Usain Bolt, 9:58, el récord del mundo en los 100 metros planos. Es el hombre más rápido del planeta. Además es fantástico, ¿no? Porque se levantó varias veces. ¿Se acuerdan aquella descalificación que sufrió en algún campeonato del mundo? En definitiva, cuando hablas de Usain Bolt, hablas de alegría, hablas de fiesta, hablas de superioridad, hablas de un atleta que sabía que era demasiado grande para el resto, y así lo demostraba, incluso riéndose de sus rivales, siempre en buena lid, nunca con problemas. Ahí está su récord de los 200 metros planos. Al hablar de Usain Bolt, también hablamos uno de mis atletas consentidos, el de Jamaica. Tremendo Atleta. Otro de esta parte del continente, no lo nombramos latinoamericano, pero sí un americano más. Yo siempre con esta parte del mundo. Y bueno, Usain Bolt siempre poniendo muy en alto el nombre de su país. Hace tiempo ya dejó las carreras, pero ahí está ese legado inmenso, esas distancias inmensas que marcaba siempre y que lo ponen, sin duda alguna, en uno de los lugares más especiales en el Olimpo de los deportistas. La Bala de Baltimore es otro personaje imperdible en esta colección. Estamos hablando del atleta olímpico más grande de la historia. 23 oros olímpicos ganó Michael Phelps durante su carrera. En Pekín 2008 fue la mayor cantidad de oros para un atleta en una misma justa olímpica, con 8. Es realmente impresionante lo logrado por este atleta que, como muchos niños, fue diagnosticado con hiperactividad y al final superó todos sus retos, se convirtió en atleta profesional, admirador de Ian Thorpe, otro gran nadador australiano, y este chico de Baltimore, acusado de 1000 cosas, que si es Pacheco, que si no sé qué, que si no sé cuánto, es sin duda alguna uno de los atletas más grandes de todos los tiempos, si no es que el mejor, porque en realidad hablar de 23 medallas de oro es realmente alucinante, ¿no? Lo que siempre hablamos que debe de tener un deportista completo es tiempo, es duración, es dominio, son triunfos, legado. Y el legado de este hombre, en definitiva, ahí queda. No solo tuvo esos números, tuvo 73 medallas en lo general, 59 oros, 11 platas y 3 bronces, considerando las 3 competencias principales para la natación, que son los Juegos Olímpicos, los campeonatos mundiales y el campeonato pan-pacífico. Cuando hablamos de Michael Phelps, de la Bala de Baltimore, hablamos evidentemente de otro de mis consentidos, un atleta fuera de serie. Un hombre que sin duda está en la parte más alta
del olimpismo y de todos los atletas que han existido. Y llegamos por fin al punto que nos trajo a este especial y los 14 Roland Garros ganados por Rafael Nadal en París hace 2 días. Es realmente una hazaña tremenda. O sea, si dimensionamos 17 años en los que Rafael Nadal se ha presentado para disputar el Abierto de Francia, lo ha ganado en 14 ocasiones. De esas 14 ocasiones, nunca ha perdido una final. En 14 finales se mantiene invicto. Yo creo que eso es lo que lo pone en la parte más alta de la montaña. ¿Qué tal que con 14 Roland Garros igualó todos los Grand Slams que un mítico como Sampras logró? Es realmente épico hablar de los 14 Roland Garros de Rafael Nadal en Roland Garros porque son 17 años de una evolución constante. De hecho, dicen que 15 días antes del torneo, Rafael Nadal mandó a hacer cambios en su raqueta, en la tensión de sus cuerdas, mandó a hacer ciertos ajustes, lesionado, infiltrándose, siempre tratando de dar el máximo. Y hoy está, sí, milagrosamente, lo que hubiese sido algo irreal pensar a principios de año, con 2 Grand Slams más que Novak Djokovic y Roger Federer. Que Novak Djokovic tiene más tiempo y más físico, eso definitivamente. Pero hoy por hoy, Rafael Nadal, con esta gesta, no tanto los 22 Grand Slams, que sin duda alguna puede ser algo mucho más superable que los 14 títulos en Roland Garros. Yo dudo mucho que Novak Djokovic logre llegar a 15 títulos en Australia, que es su torneo favorito. Y bueno, Roger Federer se quedó en 8 en Wimbledon. Así es que hoy es momento de reconocer a Rafael Nadal como lo que es, como el GOAT, con sus 22 títulos de Grand Slam y con sus 14 títulos de forma consecutiva, sin perder ninguna final en Roland Garros. Un monstruo impresionante, un monstruo llamado Rafael Nadal. Y así cerramos este conteo de las que para mí son las hazañas más grandes en la historia del deporte profesional en su mayoría, aunque bueno, estamos hablando también de deporte olímpico, pero tomamos en cuenta que obviamente Usain Bolt y el señor Michael Phelps, por ejemplo, no ganaron manzanas, ¿verdad? Gracias a sus triunfos. Así es que bueno, tampoco es que estamos hablando de deporte amateur, estamos hablando del deporte profesional, de esas grandes gestas, de esas grandes hazañas. No estamos hablando del GOAT, aquí no estamos hablando de una lista de GOATs, estamos hablando de una lista de marcas que seguramente nos vamos a tardar muchísimo tiempo en verse romper. Unas más que otras, llevamos muchísimo tiempo con algunas, otras son más nuevas, pero seguramente van a durar muchísimo tiempo, pues para alcanzarlas y romperlas se necesitan muchos años, como lo que estamos viviendo ahora, que realmente es impresionante. ¿Tú estás de acuerdo? ¿Crees que alguna debió entrar? ¿Crees que exageré? ¿Crees que alguna no debió entrar? Recuerda, para mí es bien importante leer tus comentarios, compartir contigo y bueno, entre todos llegar a una lista a lo mejor más depurada. Recuerda aquí compartir tus comentarios si estás de acuerdo, si no, si te gustó el video, recuerda siempre regalarnos like, compartir tu comentario, porque eso nos ayuda muchísimo a poder seguir haciendo este contenido. Te recuerdo que yo soy tu amigo Juan Pablo Simón y esto es All In Sports, tu mejor jugada para apostar. Nos vemos la próxima.